Le damos la bienvenida al ingeniero Eduardo Estrella, un político serio y honesto que lo ha demostrado a lo largo de su vida, su obra, su paso por la administración pública. Para nosotros es un honor recibirlo hoy en la antesala de la recta final del proceso electoral, con fines de discutir y de hablar con relación a esta fase final. Usted como candidato tiene la palabra, la tertulia le da la bienvenida a esta jornada de conferencia que hemos hecho. Así que el objetivo de nosotros es hacer reuniones, peñas, debates, foros, y hemos hecho más de 30 conferencias en estos últimos 2 meses, gracias a la tecnología y al Zoom. Entonces, le damos la bienvenida, es un honor recibirlo. Muchas gracias, Bruno. Buenas noches a todos los que están conectados en la tertulia. Para mí es un honor estar con ustedes, esta invitación que me han hecho y que coincida y sea con la última semana, con los últimos días antes de las elecciones. Yo creo que es una gran oportunidad que ustedes me dan de poderme dirigir a un público tan selecto. Pues tal vez sería abordarles, seguro que ustedes quieren saber qué ideas o pensamientos tenemos nosotros sobre la situación del país y sobre los proyectos, diferentes proyectos que podamos involucrar al Congreso. Me gustaría tal vez comenzando diciéndole que el país que está pasando por una crisis, que sí nosotros hemos dicho que es una crisis no provocada por la pandemia, porque la crisis venía por las malas ejecutorias del gobierno en cuanto al endeudamiento externo, que ya pagamos del presupuesto un 20 y pico % solamente de interés de la deuda. Y eso ha quitado mucho dinero que se pudieran utilizar en otras cosas. La parte que se pierde en la corrupción administrativa y otros factores, la inseguridad ciudadana y la falta de la justicia, una justicia independiente. Esos tópicos como te venían gestando una crisis que se ha agudizado, y así entendemos nosotros. Después, es decir, la pandemia ha venido a agudizar la crisis, pero no fue originalmente quien creó la crisis. Entonces, el país hay que afrontarlo con decisión. Entendemos que la República necesita tanto en la presidencia como en el Congreso hombres y mujeres que en este momento le pisen el ruedo de los pantalones. Santiago en particular necesita, y sobre todo en el Senado de la República, alguien que dé la cara por la provincia. Yo he percibido en mis recorridos que la gente entiende que Santiago ha sido olvidado en los últimos años. Y a Santiago no se le ha correspondido en función del aporte que hace a la economía dominicana, donde aporta más de un 14% al Producto Interno Bruto. Y que sin embargo, lo que se designa anualmente en el presupuesto para obras de la provincia es irrisorio en relación a las necesidades que tiene Santiago y al tamaño con 10 municipios y 16 distritos municipales. Eso hacía que nosotros veíamos que venía asignándosele 4.000, 3.800 millones de pesos al año, pero la gente ha visto que en este año, inclusive 2020, para sorpresa de muchos, lo que se le ha asignado a Santiago para el año 2020 es apenas 1.700 millones de pesos. Es decir, mucho menos de la mitad del presupuesto del año anterior. Eso hace que muchos servicios han colapsado en Santiago. O sea, la salud pública apenas tiene el presupuesto 140 millones de pesos para todos los 19 hospitales de la provincia de Santiago, para construir obras o para reparar hospitales más bien. Sin embargo, hay partidas como el deporte que apenas no llegan ni a 6 millones de pesos. Y sí se asigna una partida de 80 millones de pesos para hacer un peaje adicional en la avenida Circunvalación de Santiago,
que consideramos a todas luces que no es una obra prioritaria para la provincia de Santiago. Yo tengo en ese aspecto un gran compromiso de que desde el Senado asumir un rol de ser una correa transmisora y un ente de demandar que a Santiago se le dé la atención que merece, porque hay que relanzar esta provincia. Y por eso la gente pide obras, pide problemas del tránsito, alcantarillados sanitarios. Y la gente dice, no, pero un congresista, un senador no va a construir. Sí, pero un congresista tiene que defender el presupuesto de la provincia. Y además después, ser un fiscalizador, porque el Congreso hace tiempo que no asume un rol que es de ser un vigilante, darle seguimiento a las ejecutorias de las cosas que el mismo Congreso aprueba como presupuesto. He reiterado que yo no voy al Congreso a hacer un sello gomígrafo. A veces dan ejemplos deprimentes, aprobando leyes al vapor. Hace 15 días se vio que aprobaron el presupuesto complementario, que entró al Senado a las 9 de la mañana y ya a las 9:20 estaba aprobado sin siquiera haberlo leído, ni saber lo que contenía. Y entonces ese no va a ser el papel, lógicamente, que ustedes saben que va a jugar Eduardo. Pero de igual manera, Santiago y el país espera que haya una justicia independiente. Yo en eso tengo un compromiso para que el Procurador de la República sea independiente total del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Que de ninguna manera el Procurador pueda seguir siendo parte del Consejo Nacional de la Magistratura, porque no, el Procurador nunca debiera estar en las decisiones para escoger los jueces. De igual forma, yo tengo un proyecto que me anima mucho, que lo he estado trabajando y que lo pienso someter, que es la ley del primer empleo. Eso vendría, porque hoy en día a la juventud, cuando va a buscar un trabajo, a una juventud capacitada, se le dice que no se le da trabajo porque no tiene experiencia, y cómo va a tener experiencia si no le dan la oportunidad. La juventud lo que está demandando es oportunidad. Entonces, la ley consistiría que el gobierno le va a decir a una empresa, mira, si tú me empleas a un joven que nunca haya tenido trabajo, la mitad del sueldo del primer año lo va a poner el Estado. Y tú al final de año me lo descuentas de los impuestos que tú tienes que pagar. Pues la empresa puede decir, bueno, si yo iba a poner un joven con 30,000 pesos, pues con ese mismo monto yo puedo emplear 2 y el Estado me va a pagar la mitad. Y eso crea una evolución, y yo saqué una prueba, es decir, si al año empleamos el primer año 50,000 jóvenes nuevos que nunca hayan tenido trabajo, eso va a representar apenas 700 millones de pesos. Que en cuantas otras cosas en este país no se han destinado 700 millones de pesos. ¿Qué vendría eso a aportar de manera indirecta muy importante? Que hoy esos jóvenes que se dicen los ninis, que ni estudian ni trabajan, muchos jóvenes de eso han dejado sus estudios porque han visto que su hermano mayor tiene 2, tiene 3 años graduado y no ha tenido la oportunidad de conseguir un trabajo. Desde el momento que ellos vean que su hermano mayor consiguió un trabajo, ya tiene su seguro médico, porque entra a la seguridad social, y puede conseguir tal vez un préstamo y accesar a comprar un vehículo a crédito, a plazo, ya ese joven que no había dejado sus estudios dirá, yo tengo una motivación para seguir estudiando. Y ese joven entonces ya podrá seguir su carrera, sea técnica o sea universitaria. Es un proyecto que a mí me apasiona mucho porque yo creo que va a venir a afrontar una gran necesidad de empleo en la juventud dominicana, y para que no estén pensando en inmigrar del país. De igual forma, yo estoy empeñado, cuando llegue al Congreso, en la modificación de la ley de la seguridad social, tanto en el aspecto de salud como en el aspecto de pensiones. En el aspecto de salud hay un componente de la ley que no ha sido aplicada y se argumenta que tiene algunos vacíos la ley, que no se ha podido aplicar esa parte, que es que la ley contemple el régimen contributivo, que son los empleados formales de empresas. El régimen subsidiado, que son las tarjetas que el gobierno da de subsidio, que originalmente deben ser para
para gente de edad o para gente discapacitadas. Y está un tercer renglón, que es el régimen contributivo subsidiado, que la ley lo prevé, pero que nunca ha sido puesto en vigencia. Y eso vendría a abarcar el 50 y pico % de los empleados informales del país, que hoy no tienen acceso a la seguridad social. Yo pongo un ejemplo. Si tú tomas una ruta de Concho en Santiago de 800 choferes, yo he hablado con ellos y les digo, pero bueno, acá si ustedes hacen una cooperativa, ustedes pueden hacer y ellos están dispuestos, porque esa parte que consistiría, que si el chofer tiene que pagar 900 pesos mensuales, donde incluye a sus familiares también, el Estado diga, no, ustedes van a aportar 400, 450 pesos, porque ustedes perciben un salario, ustedes tienen ingresos, no son subsidiados, y el Estado aportaría la otra parte. Por eso se llama contributivo subsidiado. Pero si el Estado hace eso, vendría indudablemente a ayudarnos de una manera tal que toda esa juventud tendría acceso, o todos esos empleados informales tendrían acceso a la seguridad social, que hoy no la tienen. Y en vez del Estado tener que estarle dando tanto subsidio a los hospitales, ya todo el mundo podría acceder con su carnet, que sería casi de una cobertura universal, podría accesar a clínicas o a hospitales, y los hospitales también se empeñarían por atender más gente, porque a la medida que atiendan más pacientes, pueden percibir más dinero por la seguridad social por SENASA. Yo creo que eso también revolucionaría la salud del país, enfocarnos en la atención primaria de salud, que es una parte más de la parte de prevención de la salud, que es la parte más barata de la salud y menos traumática. Y por la parte de las pensiones, hay áreas desde lo que ganan la AFP, como hasta la parte que si una persona ha cotizado 20 años en la seguridad social y ha cumplido ya 50 años y deja el empleo o una empresa lo liquida, esa persona tal vez dice, yo tengo ya con 50 y pico de años dificultad de conseguir un nuevo trabajo. Pero dice, yo con la experiencia que tuve donde trabajé, yo me siento en la capacidad de poder desarrollar un negocio propio. Pero ¿qué pasa? Si quieres los fondos de pensión, dice, no te dan pensión hasta que tú no tengas los 60 años. Y es su dinero. Entonces hay que darle a la ley una libertad a esa persona que diga, no, yo no voy a cesar la pensión, pero sí yo quiero que a los 50 años me devuelvan lo que yo tengo ahorrado, porque yo voy a poner un negocio propio. Y yo quiero evolucionar mi dinero y producir y también emplear más personas. Yo creo que esas son de las cosas también que yo tengo que contemplar desde el Senado de la República, y otras áreas como es que el Congreso pueda por fin sacar, yo digo sacar porque tiene 15 años guardada, la ley de agua, que es tan necesaria en el país, porque hoy en día el 70 y pico % del agua del país se va al mar y no se aprovecha. Yo creo que es una gran necesidad que tenemos como nación. Y otra parte que para mí es vital y poder dinamizar la economía, que vendría a ser en este momento la modificación del código tributario, arancelario, que se haga toda una reingeniería para reprogramar tanto el gasto público como también para reducir una serie de impuestos, poder también bajar la evasión fiscal que hay en el país, y al final el Estado recaudaría más, pero le queda más dinero. Entre eso tengo la idea de que se reduzca el ITEVI del 18 al 10%. Y te pongo un ejemplo, Bruno. Una persona que consuma al mes productos que tengan que paguen ITEVI, si hace compra por 10,000 pesos, está pagando en la actualidad 1.800 pesos adicionales en impuestos. Si se le baja al 10, pagaría solo 1,000, y hay 800 pesos adicionales que a la gente le queda para poder disponer de ese dinero y utilizarlo en otra cosa. Si gastaría 20,000 pesos, pues le quedaría 1,600. Entonces, yo creo que el ITEVI hay que bajarlo para indemnizar la economía, que la gente consuma más
y a la gente consumir más, las empresas tienen que producir más. Y si las empresas producen más, para producir más tienen que crear más empleo. Pero de igual forma, suponiendo el Internet es algo en este momento de la era digital y donde ya tenemos que hablar de educación virtual por esta misma pandemia y de toda esta comunicación como estamos ahora por Zoom, que ya eso se ha convertido en un servicio, una necesidad, no en un lujo. Entonces, no puede seguir el país que el Internet tenga un impuesto de un 30%, 18% del ITEVI, 10% de selectivo al consumo y 2% para Indotel. Yo pienso que el Internet es una cosa que se le debe erradicar totalmente para que se amplíe el acceso de la gente a poder tener un Internet en su casa. De igual forma, entiendo que es el momento de que se reduzcan los impuestos a los pasajes aéreos, que es uno de los países donde más caros son los pasajes. Y a manera de ejemplo, te digo, el día pasado una persona antes de la pandemia compró un pasaje a Barcelona, pero lógicamente como mucha gente ya se compró de aquí a Miami por los impuestos. En Miami compró el pasaje allá de Miami a Barcelona. Y resulta que de aquí a Miami hay menos de 2 horas y de Miami a Barcelona hay 9 horas y el pasaje de Miami a Barcelona fue más barato que el de Santiago a Miami. Eso solamente pasa por los impuestos. Y si en un momento otra vez queremos reactivar y relanzar el turismo y hacer competitivo el país, yo creo que una de las medidas que hay que tomar es que el turista sienta que ya los pasajes a República Dominicana van a ser más baratos. Pero también el dominicano que vive fuera, que quiera venir, no tenga que pagar tanto. Hay gente que te dice en Miami, a mí me sale más barato ir de Miami a Cancún que ir de Miami a mi ciudad, a mi país. Y eso no puede ser. Entonces, de igual forma, entiendo que el legislador, como tiene un alcance y se dice senador de la República, el diputado dice diputado de la provincia tal, pero el senador es de la República. Yo voy a abogar por la realización de proyectos regionales que hace falta y que beneficiarían a Santiago y a toda la región, como es el puerto de Manzanillo, que no podemos seguir de espalda a nuestros mayores socios comerciales como Estados Unidos y Haití. Cuba, que no tiene esa relación comercial con Estados Unidos. Al puerto que mayor inversión le ha hecho es al puerto de Mariel, que queda en la misma ruta de Manzanillo. Y es un puerto que tiene un calado natural, una zona que no entra en huracanes, y es ahora mismo el puerto que dispone de más espacio para hacer lo que sea, porque tanto el muelle de Barahona, como de Jaina, como de San Pedro, como de Puerto Plata, entre otros, son puertos que están dentro de ciudades que no tienen mucho por dónde ampliarse. Manzanillo tiene todo el área para hacer un gran proyecto de megapuerto, que así República Dominicana tenga tanto acceso por el Atlántico como por el Mar Caribe, y en lo futuro poder hacer una conexión por tren del Atlántico al Caribe, como es lo que hace Panamá, del canal de Panamá al puerto de Colón, y hace un transbordo de carga. Y eso también crea una generación de dinero y de riqueza. Yo creo en definitiva que aunque estamos en una crisis, vamos a salir de esta crisis. Yo apuesto al país, yo apuesto al desarrollo. República Dominicana ha salido de crisis peores. Y entonces lo que hay que tomar oportunamente a partir de agosto, la medida que la gente espera, el pueblo dominicano quiere y necesita. Afortunadamente, en este momento, al día de hoy, le puedo decir, porque ha venido cada día ascendente, que en Santiago, las informaciones que tenemos de encuestas calificadas es que tanto el licenciado Luis Abinader como nosotros, pues estamos en este momento en Santiago sólidamente con un 60% de la puntuación del electorado, pero lógicamente esa puntuación en encuesta, eso tiene que traducirse en votos. Y mi llamado a la gente es que vaya a votar. Por suerte la gente, yo digo que ha perdido el miedo, porque definitivamente no quiere perder el país.
pero la gente siente que lo que está pasando no puede seguir como va. La gente me comentaba en los recorridos que pese a que ha bajado el precio del petróleo del barril a nivel internacional en los últimos 3 y 4 meses, eso no se refleja en la reducción del combustible ni de la factura eléctrica. La gente dice, por el contrario, la factura me está subiendo. Los dueños del negocio dicen, aún con mi negocio cerrado, me llegó este mes la factura más cara que el mes anterior. Y hay sectores que si no se toman medidas rápidas de reapertura, prácticamente están colapsados. Ayer me reunía con el sector de los restaurantes de Santiago y le puedo decir a ustedes que ese sector prácticamente, si no se toma medidas del estado de protección, es un sector que está llamado a la quiebra, de donde dependen también tantos trabajadores, tanta gente de la cocina, tantos meseros. Y como el sector así de restaurantes, así están otros sectores que hay que tomar medidas rápidas. Igual el sector productivo nacional, que en un momento dado, en estos días tuvo a colapsar el sector de pollo, porque para los planes sociales el gobierno prefería importar productos enlatados o en la canasta del gobierno, repartir productos enlatados y no poder repartir productos de producción nacional como el pollo, para que esa producción que tenía ese sector, que no lo estaban consumiendo los hoteles ni Haití, pudieron usar de esa manera y el sector no colapsara. Hoy en día provocó que ellos tuvieran prácticamente que dejar morir 600,000 pollitos, pero la escasez se empieza a manifestar y ya en estos días empieza a subir el precio de la carne de pollo. Es decir, en un momento dado quiebran al productor y en otro lado, por esa medida o ese descuido, se afecta el consumidor dominicano. En base a eso, son muchas cosas que tenemos como proyecto para adelante. Yo creo que tenemos que apoyar a la producción nacional, en que tenemos que reorientar el gasto público, subirle el salario a los policías. Da pena que los policías hoy en día en Haití ganan más que aquí. Y también reorganizar el Estado de arriba abajo. Porque le hablo de un sector como la vivienda, que el país tiene un déficit de 1 millón de viviendas. Sin embargo, hay 8 instituciones en el país construyendo viviendas. Y entre ellos hasta Fompera que construye viviendas. Cuando se debe crear un ministerio de vivienda que reagrupe todas las instituciones en una sola y definitivamente el Estado sea más eficiente, más ágil y más transparente. Yo creo que hasta ahí quiero abordar en sentido general porque prácticamente me gustaría más como una tertulia. Claro, oír las opiniones y los planteamientos de ustedes. Sí, excelente, doctor. Ahora, ingeniero, ahora viene la parte interactiva. Vamos a abrir los micrófonos para que los tertulianos hagan sus preguntas. El tertuliano Roy Vargas, adelante. Gracias, Bruno. Saludos, ingeniero Estrella, ¿cómo está? Bueno, mire, muy complacido con su presentación. No lo había escuchado presentar todos esos planes e ideas que usted tiene y me gustaron muchísimo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que usted dijo. Mire, la pregunta mía, porque lo escuché hablar de la reforma fiscal y de bajar el ITEVI y aumentar la base de imposición. ¿A usted no le parece que sería más positivo tener un sistema fiscal basado en impuestos indirectos y no en impuestos directos? Como por ejemplo es el sistema de Dubái. Dubái no tiene impuestos sobre la renta. Porque el impuesto, usted sabe que tiene 2 consecuencias. Se capta dinero para el gobierno, pero también se desincentiva lo que se graba. Entonces, gravar la producción, el ingreso de las personas, desincentiva el ingreso y es un impuesto doloroso. Por eso hay países como Dubái que eliminaron el impuesto sobre la renta y se fueron a cobrar los impuestos indirectos, impuestos al consumo, impuestos al gasto, impuestos a la transferencia. ¿Usted no cree que es un mejor sistema? Mira, yo lo que sí creo,
como te digo, que los impuestos sean bajos para que se sea más eficiente y se reduzca bruscamente la evasión fiscal. Lo que yo he abogado, porque tal vez hay que irlo haciendo de una manera escalonada, tal vez crear de un golpe una transformación fiscal, no sería tal vez aconsejable. Pero yo sí he dicho que tú no puedes el país tener que el impuesto a la renta en este momento sea un 27%, y tú encuentras economías como Estados Unidos y otros lugares que la bajaron de un 30 y pico a un 21%. Y eso provocó que Estados Unidos el año pasado tuvo el nivel de desempleo más bajo en los últimos 50 años. Porque incentivó a empresas americanas que estaban en México, en otros sitios, a instalarse en Estados Unidos. Las empresas internacionales se instalan donde le cobren menos impuestos, donde le dejen más beneficios. Entonces nosotros no podemos competir aquí con un impuesto en Estados Unidos del 21 y en República Dominicana del 27. ¿Qué empresa americana se va a venir a instalar aquí si nosotros le cobramos más impuestos que lo que ellos pagan allá? Entonces yo sí creo que también el impuesto a la renta hay que reducirlo a un 18, a un 15, y precisamente que la gente también transparente más, porque en la medida que no sean impuestos tan altos, la gente no está buscando la forma de cómo evadir la carga, y sencillamente que digan, no, yo estoy dispuesto a transparentar todo, ya que me cobren, pero que no me cobren tanto. Entonces, en ese aspecto sí yo creo. Y de esa manera, escalonadamente, por la propia experiencia, nos va diciendo cuál debe ser el comportamiento posterior. Bien. El doctor Rafael Mirabal tiene la palabra. Buenas noches para todos, Bruno. Gracias por la invitación, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Mi pregunta va sobre las energías alternativas. ¿Qué facilidades usted va a dar desde el Senado, va a proponer para el incentivo de las energías alternativas? Que en nuestro país no se habla mucho de eso. Una vez hablaron de un incentivo, pero no se están aplicando como tal. Y como que ya se menciona poco, mientras que en otros países las energías alternativas cada día más tienen mayor importancia. Entonces, desde el Senado, ¿qué usted va a hacer con respecto a eso? Y lo otro, si pudiera abundar un poquito más, ¿de dónde van a completar esos recursos de esos impuestos que usted quiere reducir? Que no lo veo mal, pero además de aumentar la base tributaria, ¿de dónde más van a buscar recursos? Porque si disminuyen por ejemplo, los ITEVI, se van a necesitar más recursos. Esas son mis dos preguntas. No, mira, de la parte de los impuestos, es que mi opinión, mira, vale, es que si tú reduces los impuestos, no obligatoriamente se bajan los ingresos. No, es que tú evitas la evasión o reduces la evasión. Y yo te voy a poner un ejemplo que yo viví en el año 97. Yo siendo senador, se me acercaron las agencias de viajes del país y me plantearon que la gente estaba comprando los pasajes fuera y que las agencias aquí estaban quebrando. Y ellos decían, nosotros aquí, si tenemos beneficios, pagamos impuestos por la renta. Nosotros aquí, si tenemos empleados, los empleados a su vez pagan impuestos y también consumen. Y pagan impuestos porque como si pagan ITEVI y tienen consumo, están pagando aquí. Pero cuando la gente compra los pasajes fuera, el gobierno aquí no percibe ningún ingreso. Y yo logré que se redujera el impuesto a los pasajes. Y tengo que decirte, recuerdo que el director de Impuesto Interno me dijo en ese momento que si queríamos estrangular el gobierno, porque necesitaba esos ingresos. Y yo le dije, yo te voy a demostrar el año siguiente que bajando los impuestos a los pasajes ustedes van a recaudar más dinero. Y al año siguiente se recaudó más dinero. No me explico cómo con el tiempo eso volvió y se echó para atrás en una reforma posterior y volvió y se le subió los impuestos a los pasajes aéreos. Entonces, eso te da un ejemplo que no obligatoriamente cuando tú bajas los impuestos, el Estado deja de percibir más dinero. No, yo soy lo que creo que al aumentar el consumo, aunque sea el 10, al final de cuentas el Estado va a recaudar más dinero por el impuesto. Esa es mi concesión. Y eso se demostró con los pasajes aéreos y se puede demostrar. Lo que hay que hacer es un Estado eficiente. Porque mira, también no puede ser posible que si tú tienes un negocio, lo que tú factures
en el mes de enero, vamos a decir, estamos en junio, lo que tú facturas en junio, tú tienes que pagar el ITEVI en julio, aunque tú no hayas cobrado la factura. Y si a ti, a quien tú le vendiste, te pagan los 3 meses, te están descapitalizando, porque este es el único país que tú tienes que pagar el impuesto si tú haber cobrado la factura. Entonces, hay un sistema que tiene España, que es que lo que tú suponiendo factures en julio, agosto y septiembre, tú lo pagas en octubre. Lo que tú factures en enero, febrero y marzo, lo pagas en abril. O sea, no es que no lo paguen, pero te dan un colchón para tú poder por lo menos cobrar 2 de las 3 facturas. Porque es que el Estado no puede descapitalizar al inversionista, al generador de trabajo, porque tiene que ser un Estado aliado del que produce dinero. Yo, Estado, le diría a una empresa, mira, ¿cuántos empleados tú tienes? 30. ¿Qué tú necesitarías del Estado? ¿Qué apoyo, qué garantía, en qué aspecto? Para que tú puedas ampliar tu negocio y en vez de 30 empleados, tú puedas llegar a tener 60. Es un Estado principalmente aliado de la producción nacional. Y por eso esos países que mencionamos ahorita como Singapur y otros países se han desarrollado al nivel que se han desarrollado. Porque no están con esa voracidad fiscal persiguiendo a la gente que es un innovador, al que está abriendo un negocio nuevo, que lo que necesita más bien es incentivo y oportunidad. Tú ves ahora con este problema de la pandemia, muchos negocios cuando vayan a abrir ahora están descapitalizados, tienen que crear un mecanismo en los préstamos de incentivo hasta que ellos puedan relanzar el negocio otra vez y echar hacia adelante. Porque no podemos quebrar medio país, porque la pandemia llegó, porque la gente no es culpable de eso. Entonces ahora lo que tiene también el Estado que es reorientar el gasto público. Porque no puede estar gastando desmesuradamente en millones de pesos en publicidad y en otras áreas, en viáticos, en viajes, que no tienen ningún sentido ni son reproductivos. Que en un momento dado lo que es los préstamos se reduzca a lo que son obras que vayan a redituar la inversión en 2 o 3 años. Ahora, si tú me dices, se necesita un préstamo para terminar la presa de la Placeta, yo estoy de acuerdo. Porque eso se paga en 3 o 4 años. Bien. Pero no podemos estar como está llevando el país hasta ahora. Ingeniero, está el panel lleno de preguntas. Miguel Canaguate tiene la palabra. Don Eduardo, mi amigo, ¿cómo está usted? Oh, me alegro que esté todo bien. Bien, bien. Don Eduardo, en materia de educación, dentro de sus proyectos, ¿qué usted contempla para la parte de educación? Porque hoy día, en el modelo de aquí, si uno no estudia a nivel de licenciatura, maestría y eso, prácticamente no accede a un trabajo digno y a un salario digno. Se ha descuidado mucho la parte técnica y sobre todo la parte de innovación y desarrollo y de investigación, que debe estar muy de la mano en compañía de apoyo con las empresas. ¿Qué ustedes tienen contemplado en esa parte, al igual en cuanto a una modificación del llamado salario mínimo que no cubre el costo de subsistencia de las familias? ¿Qué ustedes tienen contemplado en esas 2 partes? Sí, en la educación, yo creo en eso. Primero hay que hacer todo un programa con las universidades de cuáles son los empleos que demanda el país, que le demanda la economía del país. Poder decir, inclusive crear una serie de incentivos para que el que estudie ese tipo de carrera. Es decir, no es que tú no puedes estudiar lo que tú quieras, pero en otra área no haya los incentivos que hay en esas áreas. Propiciar que haya en cada municipio grande y provincia institutos tecnológicos, que la gente pueda salir graduado con carreras medias, institutos de idiomas. Yo te voy a decir, yo crearía una escuela de idiomas en Jánico y en San José de la Mata, porque es una zona que está demandando un turismo ecológico, pero tú tienes que preparar guías turísticos para esa zona. Y qué bueno que la gente de la sierra está pensando de esa manera. Entonces yo creo que tiene que haber una reorientación en la educación, en la formación del profesorado, mayor inversión en la formación del profesorado. Eso es una parte para mí que es vital. Tú me hablabas de otra parte, la última que preguntaste. Yo le dejé ver la otra parte.
Vamos a ver dónde está, porque yo apagué el micrófono de Miguel. Adelante, Miguel, adelante. La otra parte, don Eduardo, era en cuanto a una modificación, a un del reajuste salario. en cuanto a la escala del salario mínimo, que Del no salario cubre mínimo. el costo de subsistencia de las familias. Efectivamente, empezando el salario mínimo, lo que uno decía, con los policías, mira, a veces los mayores prestadores de servicio en el país son personas que se arriesgan más que no reciben. Mira, tú sabes el salario de un policía del país, tú sabes el salario de un bombero. Él es Eduardo Castillo. El de un bombero. ¿Tú eres Eduardo Castillo? Hola. De un bombero y de otras áreas de la economía, que son gente, que las enfermeras, óyeme, como están expuestos las enfermeras en este momento de pandemia en el país. Y eso necesita que tengan un mayor salario, que se dignifique, pero no solamente en el salario, sino también en lo que yo hablaba de la vivienda, que hayan proyectos habitacionales que estén orientados a ese tipo de áreas de servicio. Y tú te preguntarías, ¿cuántos policías en el país tienen una vivienda propia? ¿Cuántas enfermeras tienen una vivienda propia? ¿Cuántos maestros tienen una vivienda propia? Entonces, el país tiene que, y cuando tú beneficiando con una vivienda a una familia que pueda pagar de interés al banco, porque no que no la compren, pero que pague un monto que sea lo que ellos paguen rentando una casa. Y en vez de rentar la casa, está comprando su casa a 20 años. Pero tú con eso estás dándole indirectamente un salario adicional a esa persona o a ese empleado. Y yo creo en eso. Pero para eso, como te digo, hay que reorientar el gasto público. El señor Cirilo Guzmán, abogado de Santo Domingo. Buenas noches. Yo, aunque vivo aquí en la capital, pero yo soy de La Vega. Cirilo tiene detrás la Catedral de La Vega, que esa catedral la terminé yo cuando fui ministro de Obras Públicas, la hice yo. Así es, sí. Los veganos nos sentimos muy bien. Una de las cosas que caracteriza a España, por la que jóvenes como yo soy de la generación de Guillermo. Fíjese, la gente cuando dice que va a votar por Eduardo Estrella, dice, yo voy a votar por alguien que yo conozco y me siento bien porque ya conocí en otros aspectos. Entonces, hay una cierta seguridad de que está otro candidato por el hecho de eso que usted dice, ese planteamiento de que cuando se vaya a legislar de una forma certera y segura y no simplemente palabras, la gente siente esa sensación de que lo va a hacer por algo seguro. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué pienso de qué? De que la gente se siente segura de votar por algo que ya conoce y conoce de la mejor manera, que es usted, es esa propuesta suya. Bueno, porque fíjate que te diría, yo siempre a veces decía en campaña que la gente a veces no es lo que te prometa, sino quién te lo promete. Entonces la gente ha visto en uno una trayectoria, una hoja de servicio, un político un poco atípico, porque mucha gente me decía, tú no eres político, porque en política no se puede decir que no. Y yo decía, no es que yo, cuando yo no puedo cumplir una cosa, yo no me comprometo. Porque yo siento que si me comprometo con algo que yo sé que no lo voy a cumplir, yo le estoy faltando a la otra persona. Ahora, si yo hago un compromiso y lo asumo, yo siempre cumplía mi palabra cuando me comprometí. Y eso es muy importante para la gente. Por eso a veces la gente ha perdido mucho la credibilidad en lo político. Y entonces la gente ve que mi hoja de servicio está ahí. Fíjate que yo voy apoyado por 16 organizaciones políticas. Sí. Y yo he dicho que afortunadamente ninguna de esas 16 organizaciones políticas me ha puesto como condición nada cambio para apoyar nuestra candidatura. Sencillamente han creído en lo que ha sido mi trayectoria, mi hoja de vida, mi impronta. Y eso yo digo que a la larga me compromete más también con Santiago y con el país. De que no solamente los partidos han creído en mí, sino también la población de Santiago. Yo a veces digo que ya Santiago ha asumido nuestra candidatura desde los jóvenes a la mujer, la ha asumido como su candidatura. Pero en la medida que la gente te asume, como te digo, tú también te sientes más comprometido, porque tú no le puedes fallar a esa gente. O sea, la gente quiere cambio, pero no quiere un cambio para que se venga a hacer más de lo mismo. Don Eduardo, me parece que usted es el único, ¿verdad?,
que tiene 16 partidos que lo apoyan, de los candidatos. Eso me dijo la Junta, que parece que era un récord que ellos no habían visto antes, que una persona iba por tantos partidos en una boleta. Vamos a darle la oportunidad a Dominicano Hernández. Dominicano, tiene la palabra. Eduardo, ¿cómo estás? Dominicano Hernández, tu ex vecino te habla. ¿Cómo tú estás, Dominicano? Hace mucho no te veo. ¿Cómo está todo? Bastante bien. Me saluda Areli, por favor. Oye, yo tengo una pregunta. Yo quiero saber si tú vas a impulsar desde el Congreso 2 proyectos para el desarrollo de Santiago, tanto en producción de agrícola como en construcción. Primero es la carretera, que tú sabes que hay un anteproyecto que es la carretera de la Circunvalación Norte y terminando frente a Playa Dorada. Eso te va a poner en 32 minutos en Puerto Plata. Esa es una de las carreteras. La otra es, ¿te parece factible la carretera Cibao Sur, que fue empezado en la época de Trujillo, por ahí por Manacla, que termina en Diferencia? Estoy seguro que tú debes conocer ese trayecto por ahí. ¿Tú impulsarías esos 2 proyectos del Congreso? Mira, yo me inclino más por el proyecto a Puerto Plata. Yo creo que una zona de alto desarrollo turístico, que a Santiago, como digo yo, debemos ser un polo también de turismo ecológico en la montaña, y tiene que facilitársele al turista que venga de playa a Puerto Plata, que sea que Santiago y Puerto Plata no son competencias, sino son complementos en el turismo. Y yo creo que acortando tú la distancia, tú crearías un gran beneficio comercial. De la parte de la ruta Cibao Sur, yo tengo a veces mi pequeño cuestionamiento. O sea, yo quisiera ver mucho primero los estudios de impacto ambiental en esa zona, porque hay vías que pueden ser alternas, aunque más yo te diría, tú sabías que supone la vía, la carretera de la frontera, que no está en montaña, porque esa zona, tú dices, es una zona de mucha pendiente, de mucha montaña. Tú la carretera internacional, yo había hecho un estudio que tú desde la carretera internacional, tú de San Juan de la Maguana, o la Mata de Farfán, por decirte un ejemplo, creo que fue de la Mata de Farfán, tú estás más cerca de la Mata de Farfán al muelle de Manzanillo que de la Mata de Farfán al muelle de Barahona. Y tú le creas también al mismo San Juan una zona alternativa donde no hay pendiente, que tiene que mejorar curva. Y eso no deja de ser también una carretera Cibao Sur. Tú ves, o sea, que te comunique esa zona. Y hay ahora mismo una Cibao Sur que es la que va por Piedra Blanca y pasa por Rancho Arriba, que también mejora. Pero fíjate, la otra que te estoy diciendo, o sea, hay varias vías, pero sobre todo la que vayan a cruzar la montaña, a mí me gustaría antes ver el estudio de impacto ambiental. Porque nosotros también tenemos un reto con proteger precisamente zonas de parques nacionales que tenemos que tratarlos como yo digo, como el pétalo de una rosa. Bernardo Hermosén. Buenas noches, don Eduardo, y a todos. Gracias a Dios Bernardo, por esta gran oportunidad que nos da. Pues yo realmente me siento orgulloso y muy varón por la tripleta que lleva Santiago, a Abinader, al Palacio, a doña Raquel, que representa a la familia, y a usted, que dignifica la palabra política. Un hombre que habla con ética, con sentido y con altura. Yo estoy satisfecho de todas las respuestas que usted ha dado a cada una de las personas. Y ya me siento realmente, esa es más que una pregunta, una satisfacción de mi parte. Qué comparón me siento de la tripleta que lleva Santiago. Gracias. Gracias. Me decía hoy un periodista, dije que Santiago te tiene, me río mucho porque esa expresión no lo oía hace mucho, me dice, Santiago te tiene añoñado,
El señor Sixto Peralta tiene la palabra y luego va Juan Paulino. Sí, sí, buenas noches. Ingeniero, es un placer. Sixto Peralta. Gracias, Sixto. Un placer. Si lo fuera a definir, lo definiría como un hombre bueno. Gracias. Bien, don Eduardo, usted decía ahorita con relación a los impuestos de ampliar la base. Es así, o sea, es una discusión que tenemos las MIPYME desde hace mucho tiempo. Nosotros, las MIPYME son alrededor de 1.500.000 en el país, pero el 50% está informal, no paga impuestos. Significa que si se normalizan, puede bajarse el impuesto a la MIPYME y ampliando la base puede el gobierno recaudar más impuestos. O sea, eso es lógico. Pero ahí mismo en la MIPYME yo quiero hacer una pregunta. Hay una ley de pronto pago y ley de préstamo con mobiliario. No sé, eso tiene marco jurídico, pero no se ha promulgado, no se ha aprobado, no sé cómo están esas leyes para que las MIPYME puedan defenderse. Porque es una situación donde las MIPYME no pueden coger préstamos con mobiliario, pero tampoco las cuentas por cobrar. Una MIPYME quiebra cuando el Estado le debe dinero y no le paga, o cuando una empresa o alguien privado le debe y no le paga. Entonces no tiene protección a nivel de eso. Por otro lado, quiero preguntarle qué debe de hacer una persona que se busque con la cédula y le dice que tiene que votar en Puerto Rico, donde su mesa es aquí en el León Jiménez, en Santiago. O sea, ¿qué debe de hacer? Porque está dislocada, o sea, no puede ir de aquí a Puerto Rico a votar. Gracias. Sí. Mira, con lo de la MIPYME, lo que tú dices, tiene que haber incentivo a esa empresa, como yo decía ahorita, para que se desarrolle. Este país es más fácil tú conseguir un préstamo para tú comprar una jipeta que para tú comprar un pequeño equipo de tu negocio, algo que tú necesitas. O sea, no te dan el préstamo. Hasta una mujer que quiera un equipo de un salón de belleza no le prestan para eso, porque tú vas a comprar un vehículo importado de lujo y una vez te lo prestan y te dan una tasa baja. Es una distorsión, porque tú debes darle empleo a la gente que te va a generar trabajo aquí con las MIPYMES y darle una facilidad de otorgamiento de préstamo con una garantía que no tengas tú que ponerle como condición una propiedad si tú no la tienes del negocio. Y en cuanto a lo que tú decías de la cédula, no, eso es lo que hay que acercarse a la Junta y buscarse inclusive los delegados mismos de los partidos nuestros que están ahí. Porque si la Junta tiene ese deslocamiento, que espero que no sea en muchos casos, eso tiene que corregirlo, porque eso no es una culpa tuya. Hay que ver por qué razón a ti te sacaron, tú llevar la cédula donde dice que tú votas, y eso tienen que buscar un mecanismo para que te corrijan eso y tú puedas votar el domingo. Juan Paulino. Saludos, ingeniero. ¿Cómo está usted? Saludos, Juan. Te queda muy bien esa gorra. Sí, estamos con usted. Pasamos por la actividad en los Amanes hoy, que usted estuvo por ahí. Mire, ingeniero, dos cositas, fíjese. ¿Cuál es su planteamiento con el tema de los recursos que por ley le deben tocar a los ayuntamientos y que por los siglos de los siglos los gobiernos centrales han desconocido esa ley y han centralizado y se mantienen centralizando esos recursos en el Ejecutivo? ¿Qué propuesta usted tiene para eso? ¿Qué podemos hacer con eso para que esos recursos efectivamente lleguen a los ayuntamientos? Y lo segundo es con el tema que usted lo abordó, del tema de los impuestos a los pueblos. Me refiero a esto porque nosotros que tenemos toda la capacidad y todo el potencial turístico en todo nuestro, yo que he andado el país entero, sin embargo tenemos la gran barrera de los grandes impuestos a los vuelos y con eso tenemos una barrera para que nos visiten los turistas. ¿Qué se puede hacer para solucionar esas dos distorsiones? No, desde ese último yo lo dije ahorita, bajar los impuestos para hacerlo competitivo.
Y la primera parte que tú planteaste, que es referente a, ¿cómo decía ahorita? De los recursos que por ley deben tocarle los ayuntamientos. Y sin Los embargo, ayuntamientos, fíjate. Los mismos alcaldes, la mayoría están de acuerdo, porque la ley se hizo brusca. Por eso yo decía ahorita, en impuestos y asignación de fondos, a veces tienen que ser cosas escalonadas. Yo entiendo en la ley que debe ser escalonado, subiendo de lo que está hoy, de una manera progresiva, en 4 o 5 años anualmente. Porque la realidad, y más con esta pandemia, que tú no puedes aspirar que de un 3%, tal vez que le están dando ahora, el gobierno que venga lo pueda meter a 10%. O sea, hacen leyes a veces para violarla. Si tú tienes que modificar la ley para subírselo progresivamente, al 5, después al 7, después al 8, debe hacerse. Y junto con eso, con una mayor asignación presupuestaria a los ayuntamientos, también una mayor fiscalización de la Contraloría y la Cámara de Cuentas, para que cada vez más los ayuntamientos se organicen y sean eficientes y sean transparentes y rindan cuenta. Porque todo el que administra fondos públicos tiene que rendir cuenta, desde los ayuntamientos hasta el gobierno central. Eso es lo que el pueblo dominicano quiere. Solo quedan 2 participaciones para terminar, porque el ingeniero Eduardo tiene un compromiso. Radamés Rodríguez y después Bernard Guava. Radamés, adelante. Ingeniero Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Mire, yo le aseguro que aquí en casa usted tiene 4 votos seguros. Sin embargo, tengo genuinas preocupaciones. Le hago un poco de historia. Bien breve, Radamés, por favor. Es al ingeniero que le conviene lo que le voy a decir. Mire, en octubre tuvimos un caso con la Junta Central Electoral donde metieron un software para el conteo de los votos de manera digital. Sabemos del tollo que esto sucedió. Inclusive esto es lo que tiene dividido al Partido de la Liberación Dominicana. Se planificaron las elecciones para el 16 de febrero y colapsaron, sencillamente porque algo anormal sucedió. Todavía no tenemos un solo preso. A ruego de mucha presión internacional se hicieron las elecciones el 16 de marzo, un mes después. Estamos a 5 días de las elecciones. Un presidente bravucón. ¿No temen ustedes que haya muchas mañas durante el proceso? Y digo antes, durante y después. ¿Qué le parece a usted? Mira, nosotros, lo primero, no estamos compitiendo con gente mañosa, eso lo sabemos. Pero por eso cada vez más los delegados y la misma población, oye, la población en este país no va a permitir que no se les respete su derecho. Porque no es un candidato que se le respete el derecho, es a la población el derecho a tu voto, que tu voto debe ser respetado. Y la gente tiene el espejo de Venezuela y no quiere que pase lo mismo. Entonces yo creo que el pueblo, como digo, tiene prácticamente una decisión tomada el 5 de julio. Y por eso siento también que la diferencia a veces es tan marcada. Porque como una diferencia como está el día de hoy, si la gente va a votar, donde tenemos una diferencia de más de 20 puntos. Oye, por más que griten y pataleen, ya la población, como te digo, tomó una decisión. Lógicamente, por eso también es mi insistencia en que el pueblo no deje de ir a votar. Que nadie diga, no, mira, amaneció lloviendo, el voto mío no es necesario, ya Eduardo y Luis ganan como quiera. No. Tenemos todo que ir a votar. Yo hablo con eso, la elección es como un equipo de béisbol, que tú no tienes 6 meses de entrenamiento, el equipo está muy preparado, pero si el día del juego el equipo no llega completo a jugar, pierde. Entonces, esa población que está decidida en más de un 60% por el cambio, sencillamente eso lo tiene que traducir en voto el día 5. Y tú puedes estar seguro que sin duda esa decisión que el pueblo va a tomar tiene y va a ser respetada. Bernard Guava.
Sí, buenas, ingeniero. Un placer tenerlo por aquí por la tertulia. De verdad que sin desperdicio Gracias, su Luis. participación. El tema mío lo que me inquieta, y eso lo he manifestado en diferentes participantes que han pasado por aquí, por estas conferencias, es el tema agrícola. Conociendo de que la agricultura desde hace mucho tiempo ha sido prácticamente, vamos a decir, abandonada, nos han dejado a nuestra suerte, debido a que esto es un país amplio y muy rico en producción, pero con una saturación muy fácil. O sea, y dada también la mala planificación que hay, que aquí donde cuando todo está caro todo el mundo siembra y cuando todo está barato nadie quiere sembrar eso. Bueno, pero eso es otra historia muy larga. A lo que yo voy es, dentro de la planificación de Eduardo Estrella desde el Senado, como estamos garantizados que usted va a ser senador, ¿qué planes futuros está dispuesto usted a promover con relación al impulso de la exportación agrícola en República Dominicana? Dada la crisis alimentaria que está pasando el mundo entero, nosotros somos privilegiados geográficamente, ¿por qué no aprovecharlo bien también con la parte agrícola? ¿Qué planes tiene usted con relación a eso? Bueno, varios. Cuando yo te hablo del muelle de Manzanillo, estoy buscando una facilidad para toda la exportación del Cibao sea fácil. Cuando uno plantea, como yo creo que se construya la presa de Amina, es una promoción a la agricultura, porque tú tienes que llevar seguridad. Y te pongo un ejemplo. Cuando hay inundaciones en la línea noroeste, como pasó hace 2 o 3 años, que dañó todas las plantaciones de banano, y el sector banano prácticamente tuvo que quebrar, porque ese año no pudo cumplir con su cuota que tenía afuera. Y tú sabes también en los mercados internacionales, lo exigentes que son los mercados con el cumplimiento de la cuota que te ponen. Entonces, la gente dice, se botó el río Yaqui, inundó la línea. No es el río Yaqui. El río Yaqui está represado en Tavera y en Bao, junto con la presa de Valle, contra el embalse de López. Lo que se bota el río Mao, el río Guayubín y el río Amina, que cuando le entran al Yaqui, entonces, como digo yo, hacen el daño que hacen en la línea noroeste. Eso es parte de tú llevar una seguridad a la producción nacional. O sea, la seguridad a la producción nacional viene por varias vertientes. Cuando tú no le pongas un impuesto tan alto al combustible y tengas tú un acceso menor al precio del gasoil, con eso tú pasas a ser también más competitivo. Es decir, al productor nacional, tú tienes que hacerlo competitivo y también ayudarlo a cada vez más entrar la tecnología, a la nivelación de terreno, a ser más eficiente en el uso del agua. Ahí capacitando cada vez más el personal a producir semillas que sean cada vez de mayor rendimiento. O sea, es todo un tópico de cosas. Y al Estado tener un cuerpo diplomático que sea capaz de precisamente ayudar a buscar el mercado de exportación. Un cuerpo diplomático de un grupo de gente que están a veces nombrados de República Dominicana en un país que ni siquiera están cobrando aquí, ni siquiera van a trabajar allá. O sea, es un conjunto de medidas en apoyo a la producción nacional. Sí, precisamente a eso me refería, lo que usted me explicó de último, porque al principio me habló del aumento de la producción más. Yo que he estado últimamente dirigiendo proyectos para exportación, me he dado cuenta de que las grandes trabas de este país es los costos de producción, y ya gracias, usted me lo respondió, con reducción a la baja de los costos de producción, internacionalmente nos hacemos más competitivos, que esa es nuestra falla ahora mismo. Gracias. Gracias. Andrés Ausón, para ir terminando ya. Andrés. Buenas noches, gracias Bruno. Buenas noches, señores Estrellas. Hay algo que me sorprendió mucho en las cosas que usted dijo hoy. Lo digo porque yo no acostumbro a darle trofeo a nadie, pero le voy a dar uno a usted hoy. Y es que usted dijo, yo creo en mi país. Yo creo en República Dominicana. Creo que es el único político que lo ha dicho. El único político que se ha atrevido a decir, yo creo en mi país.
Para mí eso es muy importante, porque creer en República Dominicana es creer en su pueblo, en su gente, en su producción, es creer en las universidades, en las escuelas, y es tratar de cambiar nuestro país desde adentro. Quizás yo no soy el más indicado, yo me fui, vivo en los Estados Unidos, no estoy en República Dominicana ahora, por esa misma condición, porque hay pocos. Y con respecto a mi pregunta, es el muelle de Manzanillo. He oído dos personas hablar sobre el muelle de Manzanillo. ¿Cómo, cuándo y cuál sería la temática para el muelle de Manzanillo? Porque sería sumamente importante tener un muelle en Manzanillo. Bien. ¿Cuándo sería? ¿Cómo y cuándo sería? No, el cómo y cuándo, yo de manera responsable no te puedo decir ahora. Tú lo que puedes estar seguro que yo seré un promotor desde que llegue al Senado de que eso se haga, porque lo vengo haciendo desde hace tiempo. Sea por inversión del Estado, directa, con un financiamiento blando, sea con inversión pública privada bien hecha, que el Estado no abandone sus derechos. Pero eso es algo que si hay una cosa que urge en la región del Cibao es ahora. Don Eduardo, muchas gracias. La tertulia se siente honrada de que usted haya comparecido con nosotros hoy. Y nada, éxito y suerte para el próximo domingo. Le prometo que después ya como senador, porque me interesa después que me ayuden a trabajar desde el Senado. Hagamos después una... ¿Cómo no? Y haremos cuando pase toda la pandemia una reunión presencial con usted. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Último mensaje, que vayan todos a votar temprano. Así es, bien temprano. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias. Bendiciones. Adiós. Ok.